Florencia, buenas tardes, ¿cómo estás? Laura Kretschmer, Manuel Olchese y todo el equipo de Un Día Perfecto la saluda. ¿Cómo le va? Hola Laura, hola a todo el equipo, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, la verdad que un placer tenerla, sobre todo en el día de hoy, no tan importante, día de lucha. En principio, preguntar, Florencia, qué actividades se realizaron, cuáles continúan previstas también para el día de hoy en esta jornada, cómo trabaja el Ministerio, especialmente en esta jornada de hoy. Bueno, desde hace ya 3 años que asumimos a la gestión, cada 8 de marzo, 3 de junio, 25 de noviembre, Sí. utilizamos la campaña Juntas de Pie, que tiene como varias aristas. El Juntas de Pie se hace con los municipios y comunas de la provincia, se invita a los 365 a realizar actividades de sensibilización, de reflexión en sus comunidades. Y en este caso del 8 de marzo invitamos a las comunas y municipios a que puedan homenajear a mujeres de sus territorios, y eso lo hicimos mediante transferencia de fondos y también en trabajar en esta campaña. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con lo cultural también lo hicimos en la ciudad de Ujú. Rosario el domingo, y mañana en la ciudad de Santa Fe vamos a estar en el operativo multiagencial del Santa Fe Más Cerca con las trabajadoras y las mujeres del barrio Centenario. Y por otro lado, lanzamos una campaña Juntas de Pie en todos lados, con un Sí, informe que seguramente ustedes recibieron, sobre exactamente. los espacios de participación de las mujeres en los distintos ámbitos. Esto Podemos es en el profundizar, sí, político, perdón, sí, Florencia, justamente eso me pareció súper interesante, este informe que mencionabas que el Ministerio sí. realizó, ¿no?, sobre la participación de mujeres en distintos sectores. Si podemos profundizar un poco en esto, cuál es el objetivo también, y estos datos, digamos, nos sirven para tomar acciones en qué marco, digamos, y profundizar, Bueno, lógico, en el informe. bien, este Juntas de Pie en todos lados es, como te decía, un informe sobre la participación de las mujeres en los Ujú. distintos ámbitos, que sean la política, la Sí. economía y la sociedad. En ese sentido le llamamos IPM, que es Índice Ujú. de Participación de Mujeres, que es un indicador que nos muestra la cantidad de mujeres que tienen intervención en los espacios jerárquicos o en toma de decisión, es decir, que están en la máxima jerarquía. Sí, En ese sentido, lo primero que pusimos fue el índice del censo, que es el último del claro. 2022 del INDEC, en el cual representa que el 52% de la población de la provincia de Santa Fe son mujeres, Mm. que es la mayoría respecto a los varones y a las personas no binarias, que es el 0,02, y los Ujú. varones el 48%. Y después empezamos a desgranar en el ámbito de la política, que tiene que ver desde el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los gobiernos locales. Y en ese sentido, hoy el gabinete del gobierno de la provincia, del gobierno de Omar Perotti, tiene un gabinete paritario donde somos mitad mujeres y mitad varones, también para destacar que hay mujeres en espacios o en ministerios históricamente masculinizados, como es la ministra de Gobierno Celia Arena y la Sí, sí. ministra de Infraestructura Silvina Frana, que por primera vez en la historia ocupan mujeres esos espacios, tanto para lo que es la política, el gobierno, como también lo que es la obra pública. Y en el caso de los gobiernos locales, y es el número que más nos preocupa, porque únicamente en lo que tiene que ver con intendentas mujeres representan el 16,9 en toda la provincia y presidentas comunales el 17. Mucha la Sí, diferencia, sí, la sí. brecha en ese sentido. Y en el caso de los diputados y diputadas, también hoy tenemos, bueno, la verdad que un número bastante alentador, porque en el caso de las mujeres en la Cámara de Diputados son 24 con 26, es casi paritario. No lo pasa lo mismo en Senado, donde hay solamente una mujer. Claro, ahí hay una cuestión ahí de desigualdad para trabajar. Me imagino que a partir de estos datos, esto un poco lo que hace es trazar una línea de trabajo, lógicamente, para el ministerio a futuro, ¿no? Bueno, en ese sentido, creo que la provincia ha dado un debate muy Mm. interesante con el envío de la ley de paridad, con la sanción de la ley de paridad en la provincia de Santa Fe. Sí. Este va a ser el primer año que se va a implementar en todos los cargos y en todas las categorías. Ujú. Y además, el gobierno... Hola, ¿me escuchan bien? Sí, 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 sí. perfecto, Florencia, Ah, sí, no, sí. porque se me hizo como un Ah, retorno. Y ok. no, te decía que en ese sentido, también con el tema de paridad, vamos, es el norte, es nuestro norte, y Ujú. han aumentado también desde referencia al 2019 al 2021 la cantidad de mujeres en esos espacios de decisión.
Bueno, importantísimo, realmente importantísimo. Y preguntarte también sobre, bueno, otro de los temas. En esto se genera un poco de controversia muchas veces cuando debatimos de alguna manera en este programa respecto a la violencia de género. En principio, quiero preguntarte cómo estamos respecto a cifras de violencia de género en nuestra provincia, bueno, qué acciones de prevención se llevan adelante. Y por otra parte, aprovechando que sos bueno, la ministra, lógicamente, de Igualdad, Género y Diversidad y tu idoneidad en el tema, explicarnos por qué se llama violencia de género, ¿no? Porque muchas veces surgen controversias, te decía, como te decía en estos debates con nuestros oyentes también, cuando se habla de violencia y en todos lados, algunas cosas que solemos escuchar. Sin embargo, todo esto tiene un motivo y queríamos preguntártelo a vos que, bueno, sos la persona idónea, más idónea, considero yo, en el tema para explicárnoslo. Bueno, yo quiero hacer un poco de rememorar, Por favor. lo vamos a hacer desde lo legislativo como Uh-huh. para poder ir hablándolo. Uh-huh. En Argentina y en la provincia de Santa Fe, en los años 90, existieron las primeras leyes de violencia familiar. ¿Qué eran esas leyes de violencia familiar? Sucedía que los juzgados, las dependencias policiales recibían denuncias de hechos de violencia que sucedían en el ámbito de la familia. Sí. Cuando empezamos a ver esos primeros números en los años 90, vemos que en el 90% de los casos, quienes denunciaban la violencia en el ámbito familiar eran mujeres. Y esto es un debate que se da no solamente en Argentina o en el mundo, de cuándo se configura la violencia de género y en qué ámbito se configura. Y el hecho de violencia, ya sabemos que todos entendemos qué significa el término violencia. Sí, sí. La violencia de género tiene una raíz siempre en la desigualdad y en una relación desigual de poder, ya sea desde lo económico, desde el puesto jerárquico, desde la fuerza física, desde del poder psicológico que tiene sobre otra persona. Y esa violencia es ejercida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Pero porque eso además se alimenta de estereotipos y de mandatos culturales que tenemos como sociedad. Que las mujeres tenemos instinto maternal, que somos más comprensivas, que somos más débiles físicamente, que nos tenemos que dedicar más a las tareas de cuidado o a las tareas de crianza de los hijos e hijas. Y en esa desigualdad que atravesamos las mujeres, Sí. y también en el ámbito económico, ¿no? Las mujeres ganamos entre un 25 y un 30% menos que los varones, lo cual no nos genera autonomía económica. Entonces, si le sumamos lo que hablábamos antes, la violencia con las desigualdades más los estereotipos, se configura la violencia por motivos de género, que se puede dar en distintos ámbitos, Sí, sí. en el ámbito de familiar o doméstico, en el ámbito del trabajo, y ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, del acoso sexual, en el ámbito de los medios de comunicación, cuando se pone a las mujeres como objeto, o como también una propaganda desde el instinto maternal, o que las mujeres podemos hacer todo al mismo tiempo, o las mujeres solamente limpiamos. Claro. La violencia que se da también en el ámbito institucional, cuando se ejerce violencia institucional y no se tiene en cuenta, por ejemplo, a mujeres embarazadas, a mujeres con niños, la cuidado de niños y niñas, o es mucho más violenta desde las instituciones por el hecho de ser mujeres, y así podemos seguir enumerando un montón de ejemplos. Lo importante aquí es hablar de las desigualdades, de los estereotipos y la prevención para que no haya desigualdad, lo cual genera violencia. Totalmente. Preguntarte también, Florencia, bueno, un poco lo que te mencionaba, ¿cómo estamos actualmente en la provincia respecto a cifras de violencia de género? Bueno, ¿qué acciones de prevención se llevan adelante? ¿Cómo trabaja el Ministerio en ese sentido? Bueno, el Ministerio tiene un dispositivo de atención en violencia, que es una subsecretaría que forma parte del Ministerio, que tiene a cargo 20 casas de protección, que tenemos distribuidas en toda la provincia. Cuando llegamos a la gestión había 13, lo fuimos ampliando a 20. También tenemos una línea directa de trabajo de segundo nivel con atención a municipios y comunas, es decir, los primeros niveles, que son los municipios, las comunas, con equipos interdisciplinarios, son financiados por la provincia, por el gobierno de la provincia, para que existan, y esos articulan con el segundo nivel, que es la provincia, donde se hacen asistencias económicas, psicológicas, abordajes integrales, y se además articula con otras instituciones del Estado.
Y por el otro lado tenemos una guardia de 24 horas que funciona con municipios, comunas y organizaciones de mujeres, con instituciones también de policiales, judiciales, para toda la provincia, y con una línea muy fuerte de trabajo con familiares de femicidios, donde tenemos una mesa. Fuimos ampliando la ley Brisa, o la ley hoy llamada ley Renia, que es la pensión para niños y niñas víctimas de femicidios, sus madres que quedaron huérfanos. Ampliamos ya tenemos 140 niños y niñas cobrando la ley Renia, también con una asistencia directa a familiares cuando suceden los femicidios. Y en el caso de las situaciones de violencia, lo que te puedo decir en esto, Laura, es que el pico más alto de femicidios en la provincia se da en 2014 y hoy a 2022, al corte que es el último que tenemos, los femicidios íntimos o vinculares descendieron. Bueno, en los últimos 3 años, y es una muy buena noticia porque cuando asumimos el gobierno, Santa Fe era la segunda provincia con mayor cantidad de femicidios. Y el haber descendido de 2014 a 2022 es importante decirlo porque tiene que ver con que las respuestas estatales están creciendo, no solamente en la demanda, sino también en la oferta que el Estado está dando, en fortalecer los municipios y comunas, en la creación del ministerio, y en ese camino creo que lo tenemos que seguir transitando. Ministra, ¿cómo le va? Manuel Olche se le saluda. Teniendo en cuenta Hola, también Manuel. hoy, en este día también especial para conmemorar, como decíamos al principio del programa, consultarle relacionado justamente con el sexo femenino y con la materia que estamos viviendo hoy de los grandes crímenes también que está pasando en Rosario. Por lo que tengo entendido también, ustedes han hecho un trabajo y una investigación bastante exhaustiva. Si nos puede otorgar algunos de esos números, porque justamente hay mujeres que están prácticamente involucradas con el narcotráfico, teniendo en cuenta que quizás los cabecillas de los grupos allí en Rosario están presos y por alguna cadena familiar o por lazos terminan quedando al mando de la banda. ¿Es así? Bueno, como vos decías, nosotras los primeros números que tenemos en la provincia de femicidios en contexto de narcocriminalidad son de 2019. Estos números los recoge el Observatorio de Seguridad Pública de la provincia, y en un trabajo que venimos haciendo de 2020 y 2021, junto con el MPA, venimos registrando esas muertes violentas de mujeres. Lo primero que quiero aclarar es que no toda muerte violenta de una mujer constituye un femicidio. Es decir, existen muertes violentas, y pongo como ejemplo de esta mamá y su hija que estaban esperando el colectivo y quedaron en el medio de una balacera. Estas mujeres no son son asesinadas en un contexto de un enfrentamiento entre bandas narcocriminales, pero no hay elementos o motivaciones de género respecto de ellas. Por eso le decimos muertes violentas de mujeres. De esas muertes violentas de mujeres en lo que es 2022, tenemos 47, es un número muy grande, casi triplicado de lo que tenemos los primeros números en 2019. Y de esos 47, 18 encontramos elementos de violencia de género en las muertes de estas mujeres. Como vos decías, es un fenómeno que está ocurriendo en la ciudad de Rosario y en el Gran Rosario en los últimos años respecto de las mujeres, que pasaron de ser tanto las mujeres como los niños y niñas intocables a principales víctimas. Y en lo que podemos analizarlo, mientras tanto, se dan, en el caso de las mujeres, forman parte de las organizaciones criminales en puestos jerárquicos por ser familiares de los jefes de las bandas, como esposas, hijas, hermanas, y continúan la banda o el negocio, porque es un negocio económico, luego de que este jefe se corre a un costado, ya sea porque esté detenido, porque esté muerto, son ellas quienes toman la posta, por así decirlo. Por el otro lado, que eso sí es la mayor cantidad de mujeres y que más nos preocupa, son las denominadas soldaditas, que son muy similares a lo que sucede con los adolescentes, que son captados por estas bandas criminales desde una necesidad económica, desde una necesidad de ascenso social,
Y también, en la mayoría de los casos, estamos hablando de mujeres empobrecidas, de jefas de hogar y con una única salida laboral que es el que estas bandas narcocriminales le otorgan. Y el último contexto que podemos encontrar respecto al rol de las mujeres en las bandas es cuando son asesinadas como objeto de venganza para vengar a otros varones de bandas contrarias, ¿no? Pero ahí, en este caso, también lo que vemos en los elementos de violencia de género, en los femicidios, son la alevosía y la forma en que matan a las mujeres. Embarazadas, con 2 tiros en la frente y desechadas en un tacho de basura, adelante de sus hijos e hijas. Y eso tiene mucho que ver con el modus operandi de estas organizaciones, que tienen que ver con sembrar terror, con abusarse de violencias estructurales como son la pobreza, de tener también un caldo de cultivo en los territorios más vulnerables de las ciudades y con esta necesidad económica que tienen las mujeres y los pibes jóvenes. Con la única diferencia, y con esto termino, que también en los varones se agrega una cuestión de poder, porque la mayoría de los varones que son jóvenes no solamente lo hacen desde una necesidad económica, sino también es una cuestión identitaria. Es en sus territorios una forma de sentir el poder y de poder ser parte de algo importante, que tiene que ver con ese mandato del varón de destacarse, de ser líder. Y lo cuenta una fiscal que muchos de los pibes, cuando son detenidos, se buscan en Google para ver si son famosos. Claro, buscando ahí. Y ahí se da otro mandato de género que recae sobre nuestros varones jóvenes en situación de vulnerabilidad, de ser fuertes, de ser líderes y de tener poder. Exactamente. Florencia, bueno, justamente, y con esto también preguntarte, dentro de toda esta situación, ¿cuál es el rol de los varones en todo esto, ¿no? En la lucha, ¿no? De la igualdad, del género, de la diversidad. A veces vemos que por ahí nuestros varones están un poco perdidos. Voy a usar palabras que por ahí utilizan nuestros oyentes. Un mensaje que me llegaba hoy que decía, estoy un poco perdido en todo esto, no sé si felicitar, si no, en qué se puede contribuir. Bueno, precisamente preguntártelo, ¿no? ¿Cuál es el rol de los varones en todo esto y cómo se puede contribuir? Bueno, totalmente, muy acertada esa pregunta, ¿no? Porque, de hecho, siempre decimos, hay debates que las políticas de género se tienen que dar y sabemos que es con los varones adentro. Desde el Ministerio tenemos el programa Masculinidades por la Igualdad, invito a todo el mundo a poder entrar a la página de Formación para la Igualdad, donde están todos los dispositivos de formación, de sensibilización del Ministerio, y está la parte de Masculinidades por la Igualdad, hay videos, hay material. Los dispositivos son rondas de varones, que los trabajamos con grupos de varones trabajando los mandatos, los estereotipos. Trabajamos también en Santa Fe Más y con Penal Juvenil para trabajar con los varones en situación de vulnerabilidad. Y estamos creando espacios de atención a varones que ejercieron violencia para 10 municipios y comunas de la provincia, y con una nueva línea para poder ampliarlo ahora. Digo, aquellos varones que ejercen violencia que no quedan encajados dentro del sistema penal, pero tampoco puede quedar impune su conducta y hay que transformarla desde otro lado. Bueno, y en esto el mensaje con los varones tiene que ser, es juntos, es juntas. El cambio cultural también es con los varones adentro, porque estamos hablando de igualdad, de sociedades más igualitarias. Y siempre lo más importante es preguntarlo. ¿Cómo lo digo? Te felicito, explicarme por qué. Y no desde la resistencia, el enojo y el chiste, ¿no? Sino desde charlémoslo, debatámoslo, y creo que desde ahí podemos construir estos mensajes y también se va a repercutir mucho en nuestras conductas, ¿no? De preguntarnos quién es la persona que levanta los platos, quién es la persona que ve la tarea o la libreta de los pibes y pibas en casa, que además trabaja. Empezar a replantearnos cuestiones cotidianas, pero que van a hacernos bien a los varones y a las mujeres en su conjunto. Ministra, teniendo en cuenta justamente en el día de la fecha que se le dio la posibilidad o no es obligatorio concurrir al lugar de trabajo a las mujeres que estén relacionadas con el ámbito público, muchos nos llegaban justamente mensajes de algunos oyentes que no entendían dicha medida. ¿Qué se le puede decir con respecto a este día de lucha, de conmemoración,
de la decisión que ha tomado el gobierno, y imagino también que ustedes como Ministerio de Igualdad de Género y Diversidad de la provincia también han participado. Bueno, este decreto forma parte de algo que venimos haciendo ya desde hace 3 años, lo venía haciendo el gobierno del ingeniero Lifchi también. Es un pedido de las trabajadoras de la Administración Central de la provincia y de los sindicatos también, que tiene que ver con desobligar, no es un feriado, no es una acción que tenga que ver con vaciar la administración pública de la atención, sino que es desobligar a aquellas mujeres que quieran participar en actividades conmemorativas por el 8 de marzo. Ah, es optativo entonces. Es ¿Cómo? Optativo entonces. Exactamente, sí, es optativo, bien, no es obligatorio. Bien. No es que todas las mujeres están desobligadas, no es esa opción, y de hecho muchas mujeres fueron a trabajar. Claro. Pero es para aquellas mujeres que quieran realizar actividades de conmemoración por el 8 de marzo, por la trascendencia que tiene en los últimos años, y eso se les coincide con su horario laboral. Es desobligarlas para que puedan realizar esas actividades. Pero de ninguna forma la actividad de la Administración Central está resentida, y te digo, es algo que viene sucediendo hace 6 años y nadie se da cuenta. Bien, Florencia, muy clara realmente en esto para de alguna manera desmitificar y algunos prejuicios, ¿no?, que se generan en torno a estas medidas muchas veces. Y por último, sabemos seguramente que es un día tremendo para vos, con un montón de actividades, pero nada, queríamos aprovecharte, lógicamente, en esta nota y en un día tan importante como el de hoy, preguntarte, más allá, vos sos abogada, Florencia, ¿estoy en lo correcto? Sí, fui en otra vida. En otra vida, bueno, más allá de ser abogada, de ser nuestra ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia, ya preguntártelo más a lo personal, ¿no? Florencia, como mujer en este sentido, ¿qué considerás que se ha logrado hasta acá y cuánto nos falta? Eso quería preguntarte también. Y después ya te dejo atender el teléfono. No, perdón. No, está bien. Teléfono. Estás a full, claro, y encima el día de hoy, tremendo. Mira, yo empecé a militar en el movimiento de mujeres de muy chica, a los 18 años en el Partido Justicialista y a los 22, 23 en el movimiento de mujeres. Y siempre los vi como dos militancias que no se chocaban. Una cosa eran mis compañeras mujeres, yo era muy pibita, y las mujeres que estaban trabajando en el movimiento de mujeres tenían 10, 20, 30 años más que yo. No había una generación o una masividad tan grande como hoy hay de militancia del feminismo. Y siempre me hice un montón de preguntas desde mi vida personal, desde mi profesión, desde mi condición de militante política. Y la verdad que yo en el movimiento de mujeres encontré hermanas, encontré amigas, y me encontré identificada con muchas banderas que el feminismo defiende y que levanta. Y en esas banderas que me fui identificando también me fui dando cuenta que otras mujeres no les llegaban, no se contagiaban, o no las abrazaba porque no lo comunicábamos bien, porque no estábamos como... Eran otras épocas, este tema no tenía tanta visibilización. Y bueno, y creo que, para no hacerlo muy largo, se chocaron esos mundos de la política del feminismo, de la política de la militancia del movimiento de mujeres. Se tocaron esos mundos, y creo que todas estas discusiones se dieron en todos los ámbitos. Y yo como mujer, yo me considero una mujer desde el sentido político, no desde el sentido identitario genital. Y lo digo siempre que agradezco el camino que me abrieron muchas compañeras y muchas amigas para que mujeres jóvenes como yo, que tengo 37 años, pueda ocupar la máxima jerarquía en el primer Ministerio de Género de la provincia, y el agradecimiento, a esos caminos, y mi desafío enorme es seguir abriendo caminos para que otras pibas vengan detrás y tengan la vereda un poco más ancha. Ministra, agradecerle enormemente por esta comunicación en un día tan especial. Gracias, muchas gracias, un abrazo a todas las mujeres de nuestra provincia y que sea un gran día de lucha. Bueno, exactamente, replicamos sus palabras, que tenga buena tarde, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hablábamos entonces con Florencia Marinaro, ministra de Igualdad, Género y Diversidad, le preguntamos de todo.